Buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo de jornadas psicoespirituales virtuosos para ser libres. ¿Cómo están? Bueno, mientras se van conectando, mientras se van uniendo, me presento, mi nombre es Ceci, soy servidora de la comunidad Monte Carmelo en Formosa, soy parte del equipo JADEN y del equipo de acompañamiento y sanación. De profesión soy licenciada en psicología y bueno, hoy me toca compartir con ustedes en este nuevo encuentro de, como les decía, estas jornadas psicoespirituales virtuosos para ser libres, el tema de la templanza, ¿sí? Templanza, equilibrio que libera, es el tema que vamos a charlar hoy. Pero mientras se van conectando, mientras se van uniendo, les pido que compartan por el chat, que compartan en comentarios, si es que lo ven después, desde dónde se conectan, desde dónde nos están escuchando, nos están viendo, para ir sintiéndonos un poco más cerca, ¿sí? A través de la virtualidad nos encontramos, así que sean todos muy bienvenidos. Bien, como les comentaba, este ciclo de jornadas psicoespirituales ya venimos haciendo, esta es la tercera edición de alguna manera, ya tuvimos 2 ciclos anteriores, el de Abrazando mi historia y el de Serenar la vida, que ambos ciclos están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad. Todas las grabaciones, si no pudieron estar presentes en los temas anteriores de este ciclo de jornadas, están las grabaciones en el canal de YouTube de la comunidad. Así que si esta es la primera vez que te estás conectando y querés ponerte al día, querés escuchar los temas anteriores, te invito a que lo puedas hacer y que puedas aprovechar este espacio muy rico para formación, para crecimiento personal y espiritual. Así que dicho esto, y sin más preámbulos, diría, vamos al tema que nos compete el día de hoy. Vamos a empezar un poco a charlar, ¿sí? Acerca de este tema de la templanza. Bien, ahí estamos. Bueno, antes de empezar con el tema que nos compete hoy, como les decía, vamos a hacer un pequeño y breve repaso, una pequeña introducción para quienes quizás se estén conectando por primera vez, quienes estén empezando por este tema, a este ciclo de jornadas. Entonces vamos a hablar un poco de qué es la virtud, ¿sí? Porque, como dice el nombre, estas jornadas se llaman Virtuosos para ser libres y a lo largo de los distintos encuentros fuimos compartiendo acerca de virtudes que nos fueron compartiendo las hermanas. Hablamos de la generosidad, hablamos de la caridad, hablamos de la castidad, hablamos de la humildad, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué es la virtud. ¿Qué es esto que venimos compartiendo? ¿Qué son las virtudes? ¿Sí? Y nos dice Santo Tomás de Aquino que la virtud es este hábito operativo bueno. ¿Sí? Son estas disposiciones estables del alma que inclinan a la persona. Pero me voy a agrandar un poquito acá porque, porque estoy corta de vista. Bien, son las disposiciones estables del alma que inclinan a la persona a obrar el bien de manera pronta, fácil y con deleite, que nos acercan al supremo bien, ¿sí? Es decir, a Dios, a la voluntad de Dios. El supremo bien, desde la visión de Aristóteles, este filósofo, nos menciona que el supremo bien tiene que ver con la felicidad, ¿sí? La felicidad es esta búsqueda del supremo bien. Bien, y dicho de esta manera, ¿por qué es importante o por qué este interés en crecer en virtudes? Porque esta propuesta que les brindamos a lo largo de este ciclo de jornadas para crecer en virtudes. ¿Cuál es el sentido, el propósito, el para qué? ¿Sí? Y nos decía Carolina en la primera charla, en la charla introductoria, en donde nos contaba un poquito acerca de lo que íbamos a adentrarnos en este ciclo de jornadas, que dicho sea de paso, si no lo vieron, está muy bueno, los invito a que vuelvan a verlo, a que lo vean.
Carolina nos contaba que todos los seres humanos tenemos este anhelo, este deseo de felicidad, este anhelo de plenitud, ¿sí? Y en este anhelo de plenitud, de felicidad, nos encontramos en la vida cotidiana realizando un montón de acciones para alcanzarlo, ¿sí? En la búsqueda de la felicidad, como quien dice, nos pasamos la vida y muchas de las cosas que hacemos, que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, tiene que ver con este fin último, con este por qué y para qué de alguna manera, ¿sí? Con esta motivación, con este deseo profundo que nos mueve, que es el anhelo de felicidad, de plenitud, ¿sí? Y nos comentaba Carolina que de acuerdo a investigaciones, el común de la gente se llegaba un poco a esta síntesis de este concepto de felicidad, que la felicidad tiene que ver para la mayoría de las personas con esta armonía interna, con este equilibrio, con esta paz interior. Y desde la visión de Santo Tomás y San Juan de la Cruz, dos grandes santos que fuimos tomando a lo largo de este proceso también, nos dicen que esta plenitud está en la unión con Dios, ¿sí? Que esta plenitud, que este anhelo de plenitud y de felicidad, realmente lo encontramos en la unión con Dios. Y esta unión con Dios no es algo que se da después de esta vida, únicamente, sino que la unión con Dios ya la podemos empezar a experimentar en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones cotidianas, en el día a día, ¿sí? Podemos empezar a construir y a vivir esta unión con Dios. Entonces, desde esta visión, una de las sendas privilegiadas para la unión con Dios es el desarrollo de las virtudes, ¿sí? Por eso este camino que nosotros les estamos invitando a proponer. Y nos dice Santa Hildegarda, que es otra de las grandes santas que nos está iluminando en este proceso a lo largo de este ciclo, nos dice que el vicio, que es lo que se contrapone, la fuerza que se contrapone de alguna manera a la virtud, viene a romper y a generar desorden y por ende sufrimiento e infelicidad. Y que en cambio el ejercicio de la virtud viene a restaurar y a dar armonía a todo lo creado, ¿sí? Viene a restablecer la armonía, ¿sí? Que de alguna manera fue rota con toda la creación, con todos los bienes creados, del ser humano con toda la creación. Así que este ejercicio de las virtudes nos permite ser seres equilibrados, ¿sí? Y como veíamos un poquito más arriba, el equilibrio tiene que ver con esta felicidad, con poder ir construyendo esta felicidad, esta verdadera plenitud. Y no solo eso, sino que el ejercicio de estas virtudes tiene múltiples beneficios para nuestra salud física, psíquica, espiritual, mental, ¿sí? Como ya nos venían contando las chicas a lo largo de los encuentros anteriores. Así que el desarrollo de las virtudes implica este proceso gradual de aprendizaje, de reflexión y de esfuerzo, ¿sí? Este proceso humano implica como esta parte humana, ¿sí? De poner de nuestra razón, de poner de nuestra voluntad. Pero la fe nos permite que el auxilio de la gracia de Dios nos acompañe en este proceso humano para una vida más íntegra, más sana, desplegando todas nuestras capacidades, ¿sí? Así que este es un poco el llamado que Dios nos hace, ¿sí? Así que dicho todo esto, como este breve repaso, este breve resumen de por qué crecer en virtudes, vamos a adentrarnos un poco en la virtud que nos reúne el día de hoy, que es la virtud de la templanza, acerca de la cual me toca compartirles. Y me gustó mucho esta metáfora para traerlo a la imaginación, para ejemplificar la virtud de la templanza. Y dice que la virtud de la templanza es el timón que controla un barco para que no naufrague en medio de la tormenta de nuestras pasiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es y por qué es importante la templanza? La virtud de la templanza nos ayuda a dominar las pasiones y a encontrar un equilibrio, ¿sí? Como decía el nombre del tema,
este equilibrio que nos libera, ¿sí? Que nos hace libres. Y en esto de esta metáfora del naufragio y de la tormenta de nuestras pasiones, como lo muestra muy gráfico en esta imagen, en esta turbulencia del mar, del agua, otra metáfora, otra analogía que escuchaba en una charla de un sacerdote que me gustó mucho también, hace también esta comparación de estas pasiones con el agua, ¿sí? El agua que es una fuente poderosa de vida, pero que el agua cuando no está correctamente encauzada, cuando no está limitada, cuando no tiene de alguna forma un borde o algo que lo ordena, el agua puede generar múltiples destrozos, múltiples daños, puede generar mucha destrucción, ¿sí? Cuando los ríos se desbordan, cuando producen las inundaciones, ¿sí? Esta agua que es fuente de vida también puede ser fuente de mucho sufrimiento, de mucha destrucción, de mucho desorden, cuando no está correctamente ordenada, cuando no está correctamente encauzada. Así que vamos a ver un poquitito desde dos aspectos, como ya mencionábamos, estas son jornadas psicoespirituales, así que vamos a hacer una primera iluminación de lo que es la templanza desde la tradición de la Iglesia, ¿sí? ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia? ¿Qué nos dicen los santos? La teología de la templanza. En primer lugar, la templanza es una virtud cardinal, que ya como nos comentaba Laura en la charla de la castidad, las virtudes cardinales son las que regulan las facultades humanas y orientan la conducta moral hacia el bien, permitiendo vivir de manera equilibrada y recta, ¿sí? Entonces, la templanza es una de las virtudes cardinales, una de las grandes virtudes, ¿sí? Y de esta se desprenden muchas otras virtudes dentro de esta, la castidad, la abstinencia, la moderación, ¿sí? De alguna manera que van siendo como englobadas dentro de esto que es la templanza. Ahora, ¿qué es la templanza? La templanza es la capacidad de dominio propio para moderar la atracción hacia los placeres y los apetitos sensibles conforme a la razón. Bien, entonces, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿sí? El timón que nos permite no naufragar en medio de la tormenta de las pasiones, ¿sí? Estos diques o de alguna manera, estas compuertas que sostienen y que regulan y que encauzan el agua, ¿sí? De estas pasiones, de estos apetitos sensibles. Bien. ¿Y qué son estos apetitos sensibles? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Tenemos que arrancarlos? ¿Tenemos que quitarlos? ¿El placer es malo? No, ¿sí? Los apetitos sensibles son propios de la naturaleza, propios de los seres vivos de alguna manera y tienen que ver con dos grandes apetitos sensibles. Por un lado, el alimento o de la nutrición y por otro lado, el de la generación o el de la reproducción. ¿Sí? Estos apetitos sensibles fueron pensados y puestos en nosotros por Dios para nuestra conservación, para nuestra reproducción y para nuestro gozo, para nuestro placer. ¿Sí? Porque Dios también nos pensó felices y capaces de poder disfrutar de estos placeres sensibles, ¿sí? Ahora, es necesario, como decíamos, encauzarlos con moderación para evitar que se conviertan en compulsiones destructivas, ¿sí? Para evitar, como decíamos, cuando el río se desborda, que se produzcan las catástrofes, ¿sí? Que empieza a generar destrozos con todo a su paso. Bien, entonces, en esto que decíamos, la templanza, el equilibrio que nos libera, podemos pensar este equilibrio de la templanza frente a los extremos, ¿sí? Y como veíamos, como les decía anteriormente, el hombre fue creado por Dios con una atracción natural hacia los bienes de la tierra, ¿sí? Y esto no es malo, pero lo malo es la falta de moderación
para relacionarnos con esto, ¿sí? El famoso desequilibrio, el irnos a un extremo o al otro. Y la templanza, la virtud de la templanza nos permite evitar caer en los extremos, ¿sí? ¿Y cuáles son los extremos hablando de esta virtud, ¿sí? Los extremos o los vicios, de alguna manera, nos hacen caer en estos dos extremos, en la insensibilidad, que tiene que ver con la excesiva contención, la excesiva represión, la falta de apetito o la excesiva contención de estos placeres, ¿sí? Cuando uno los ve como algo malo y algo que yo no debo hacer ni sentir, ¿sí? Cuando yo lo llevo a ese extremo desordenado, que podríamos pensarlo desde la psicología como cuando se termina cayendo en las patologías del sobrecontrol, ¿sí? Y desde el otro extremo, que es la intemperancia, nos habla de el exceso, ¿sí? El exceso, el descontrol. De alguna manera, cuando estos placeres dominan, ¿sí? Mi vida, de forma, como decía, compulsiva, de forma sin mediar la razón, ¿sí? Entonces, como decíamos, ninguno de estos extremos son buenos. ¿Por qué? Porque esta atracción natural, estos apetitos sensibles, son parte de nuestra naturaleza humana, son puestos por Dios, como decíamos. Entonces, son parte de este plan divino, de este plan de felicidad con el que Dios nos creó y nos pensó, ¿sí? Entonces, la importancia de encontrar este equilibrio en la templanza para poder disfrutar de estos placeres en la justa medida, ¿sí? Dando valor y orden al cuerpo y sus deseos, evitando que las pasiones dominen la voluntad y la razón, ¿sí? Que nuestras pasiones nos lleven adelante, ¿sí? Y que nuestra voluntad y nuestra razón estén dominadas por estas pasiones, por estos apetitos sensibles, por el apetito sensible de la alimentación, de la nutrición, por el apetito sensible de la reproducción. Entonces, la templanza nos permite un uso armonioso de nuestras pasiones, ordenándolas según el deseo de la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas consecuencias de la falta de templanza? Nos habla la Iglesia, los santos, el catecismo de la Iglesia, específicamente Santa Hildegarda, de que el vicio contrapuesto a la templanza tiene que ver con la gula, ¿sí? La gula, la glotonería, de alguna manera la embriaguez, ¿sí? Asociados, porque la palabra gula proviene de deglutar, ¿sí? De tragar, o sea que está de alguna manera asociado a lo que tiene que ver con esta compulsión a la comida, ¿sí? Pero la gula es mucho más que solo el desorden en nuestra relación con los alimentos o con la bebida, ¿sí? Tiene que ver con este deseo desordenado a buscar el placer y la búsqueda insaciable de satisfacción, ¿sí? Que en su momento, cuando éramos más primitivos en nuestra sociedad, se habrá limitado solo a la comida y a la bebida y a la reproducción, pero que hoy, con todo el avance de la ciencia, de la tecnología, del consumismo, hoy tenemos muchas más, de alguna manera, muchos más bienes de los cuales nos podemos apegar con este deseo desordenado para buscar el placer, ¿sí? Podríamos pensar en la comida, en la bebida, podríamos pensar en distintos tipos de placeres, como pueden ser las compras, como pueden ser los juegos, el vicio a jugar, como pueden ser las redes sociales o la tecnología, ¿sí? Estos deseos desordenados a buscar el placer, ¿sí? A esto que nos satisfaga.
Entonces, esta falta de dominio de estos placeres afecta no solo la salud física, sino también la espiritual y la mental, reflejándose en patologías severas, ¿sí? Entonces, las consecuencias de la falta de templanza están asociadas a patologías severas que tienen que ver con el orden de los vicios, con el orden de los trastornos de alimentación, ¿sí? Con el orden, como yo le decía, de todo lo que nos apegue desordenadamente a los placeres, ¿sí? Cuando hablamos de vicios, como les decía, podemos hablar de vicios y de desórdenes en las sustancias, en la bebida, pero también en lo que es la tecnología, también a veces en lo que es el conocimiento, ¿sí? También a veces en lo que son las compras compulsivas o el placer en el juego, en los juegos de azar, ¿sí? Y esto genera muchos daños en nuestro autocuidado y en nuestra autoestima. Y dice Juan Pablo II que la templanza es necesaria para respetarnos a nosotros mismos y vivir con dignidad, ¿sí? Entonces, vivir la templanza implica ser conscientes de las verdaderas necesidades, de las necesidades reales versus las imaginarias, buscando siempre el justo medio, la justa medida, que nos acerca a la voluntad de Dios, ¿sí? Este término, el justo medio, la justa medida, es propuesto por Aristóteles, este filósofo griego, que proponía esto ya hace muchos años atrás, este punto intermedio, este punto de equilibrio entre los extremos, ¿sí? Ningún extremo es bueno. Y la salud, de alguna manera, como lo proponemos ahora, esta plenitud, esta felicidad, está acá, en este punto medio, en este justo medio, en esta justa medida de los placeres, en esta justa medida de las satisfacciones, en esta justa medida de nuestro vínculo con los bienes creados, con la naturaleza, ¿sí? En esta justa medida que nos acerca a la voluntad de Dios y, como les decía, a este plan divino, a esto que Dios pensó para nosotros, porque Él nos pensó con esta atracción hacia estos placeres. Entonces, no es desterrarlos ni tampoco excedernos, es la justa medida, ¿sí? Y un aporte muy importante desde la iglesia, desde esto que les decía, desde la tradición de la iglesia, santos como San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Ignacio de Loyola, destacan en la virtud de la templanza como clave para una vida espiritual auténtica. Y Santo Tomás nos dice este pequeño fragmento que el hombre no puede elevar su espíritu si tiene el lastre de una sensibilidad desordenada. La purificación ascética del espíritu es previa al desarrollo del espíritu. Sin esta purificación del espíritu, la vida espiritual es imposible. La templanza es clave para ordenar las pasiones y disfrutar de los bienes creados con moderación, manteniendo el corazón abierto a Dios y viviendo en armonía con nuestro propósito divino, ¿sí? Y en esto de que permite una vida espiritual auténtica, esto que decíamos, esta templanza que está ordenada en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra que la unión con Él, ¿sí? Esta invitación a vivir en unión con Dios. Y tomando un poco desde nuestra espiritualidad carmelita, esto que San Juan de la Cruz nos propone como la subida al Monte Carmelo, en el cual en la cima del Monte Carmelo encontramos esta unión con Dios, ¿sí? Este camino de las pasiones desordenadas tiene que ver con el camino errado de los bienes de la tierra, ¿sí? Cuando nos salimos de la senda recta que nos lleva a la unión con Dios y tomamos un camino errado. Y nos estamos alejando de esta unión con Dios, ¿sí? Nos estamos alejando. Y este camino errado de los bienes de la tierra nos lleva, si lo seguimos indefinidamente, a salirnos del camino de la montaña, ¿sí? Alejarnos mucho de esta unión con Dios a la que somos llamados
para esta felicidad y esta plenitud, ¿sí? Bien, acá tenemos algunas referencias bíblicas, porque la Biblia también nos habla de este llamado, de esta virtud de la templanza. Cristo nos liberó para ser libres y no esclavos en excesos. La carne y el espíritu están en lucha. La intemperancia, este exceso del que hablábamos, proviene del mundo y esclaviza. La templanza es fruto del espíritu junto con amor, paz y paciencia. La lucha espiritual implica abstenerse de excesos para alcanzar una recompensa eterna. Bien, ahora este segundo punto es una pequeña iluminación desde la templanza desde la psicología, ¿sí? ¿Qué nos propone la ciencia psicológica de la templanza? ¿Sí? ¿Habla la psicología de la templanza? Bien, podríamos pensar desde los aportes desde las neurociencias y desde una iluminación de las corrientes psicológicas, cognitivas y conductuales. En primer lugar, desde las neurociencias, ¿qué quiere decir? Desde un correlato biológico y orgánico real, desde los sistemas de funcionamiento cerebrales, nos hablan las neurociencias de este sistema de recompensas, ¿sí? Este sistema de recompensas que opera en nuestro sistema límbico, en nuestro núcleo emocional, cuando recibimos de alguna manera un estímulo placentero, se libera esta sustancia, este neurotransmisor, esta hormona del placer que es la dopamina, ¿sí? Cuando nosotros alimentamos, cuando nosotros de alguna manera accedemos a estas pasiones, cuando comemos algo rico, algo que nos gusta, se activa este sistema de recompensa, ¿sí? En nuestro sistema límbico, en nuestro cerebro, se libera dopamina y la dopamina nos genera placer. Pero la dopamina es tramposa y engañosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos genera un placer a corto plazo y nos genera este círculo vicioso, porque la dopamina nos pide más para seguir sintiendo satisfacción y placer. Cada vez necesitamos consumir más o volver a consumir de eso para liberar esta hormona de la dopamina, ¿sí? Entonces, frente a este circuito de recompensas, si nosotros nos dejamos llevar por estos placeres, caemos en este círculo vicioso. ¿Sí? En este círculo vicioso. ¿Qué quiere decir? Bueno, me como algo rico, me como un chocolate, después ya no voy a querer un chocolate, voy a querer dos, después ya voy a comer todos los días chocolate, y así cada vez nuestro organismo nos va pidiendo más de eso que nos genera placer, ¿sí? Se vuelve el circuito de la adicción, ¿sí? La dopamina está íntimamente relacionada con las adicciones, ¿sí? Por otro lado, el control de impulsos, ¿sí? El control de impulsos que tiene que ver con esta habilidad también neuropsicológica que se desarrolla a través del desarrollo de la corteza prefrontal, ¿sí? Que es esta inhibidora de impulsos y que es esta que nos permite el ejercicio del autocontrol, ¿sí? De autocontrolarnos, de autorregularnos, ¿sí? Y esta parte de esta corteza prefrontal se desarrolla a lo largo de toda nuestra infancia, de toda nuestra adolescencia. Hasta los 25 años se desarrolla la corteza prefrontal, que es esta capaz de alguna manera, tomar decisiones, controlar nuestros impulsos, ¿sí? Pero que este control de impulsos se ve afectado a veces por estas emociones intensas, ¿sí? Por estas emociones intensas podemos tener como se dice, perder este autocontrol, este autodominio, ¿sí? Bien, entonces desde las corrientes psicológicas, cognitivas y conductuales también nos proponen algunos términos o algunas iluminaciones acerca de las cuales podemos pensar esta virtud de la templanza. Por un lado, la propuesta de la cognitivo-conductual de la reestructuración cognitiva, que tiene que ver con cuestionar de alguna manera estas creencias o estos pensamientos, estas distorsiones cognitivas, ¿sí? Estos pensamientos disfuncionales que nos llevan a caer en este circuito, en este círculo vicioso, ¿sí? En este
relacionándolo un poco con lo que hablábamos arriba, con este sistema de recompensas, ¿sí? Esto necesito para ser feliz, el me lo merezco, el Dios proveerá, el no, si esto me hace feliz, me hace bien, no pasa nada, ¿sí? Todos estos pensamientos, estas creencias que se conforman después de esta gratificación, de este placer, y que de alguna manera lo sostienen, lo perpetúan en el tiempo, ¿sí? Entonces, la reestructuración cognitiva nos permite poder, de alguna manera, cuestionarlos, repensarlos, ¿sí? Y poder ver cómo estos pensamientos, de alguna forma, dificultan nuestro crecimiento en la virtud de la templanza, ¿sí? Bueno, por otro lado, la atención plena, la regulación emocional, ¿sí? El poder detenernos y autoobservarnos, ser conscientes de lo que nos pasa, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Poder empezar a observarnos y a tomar conciencia de lo que nos pasa, porque muchas de estos desórdenes en las pasiones tienen origen en la desregulación emocional o tienen orígenes emocionales, ¿sí? Esto por ahí lo vemos con lo que hablamos, lo famoso del hambre emocional, ¿sí? A veces yo no como porque tengo un hambre real, sino porque estoy ansiosa, porque estoy triste, porque estoy muy estresada, ¿sí? Pero si yo no tengo un registro emocional, no aprendo a reconocer mis emociones, no aprendo recursos para poder regular mis emociones, la forma de regular mis emociones siempre va a ser terminar cayendo en estos vicios o en estos placeres desordenados, ¿sí? Entonces, muchas veces estos vicios y estos placeres desordenados tienen que ver con mecanismos de evitación del malestar, con mecanismos de evitación de encontrarnos con lo que nos pasa, con lo que nos duele, con lo que nos incomoda, ¿sí? Por otro lado, desde la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de aceptación y compromiso nos propone construir una vida guiada por valores y no por pensamientos o por emociones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Puede ser que, por ejemplo, yo elija de alguna manera no comer más o limitarme con la comida o con la porción de la comida porque yo valoro de alguna forma la salud, ¿sí? En lugar de porque no tengo que hacerlo, ¿sí? El cuidarme y el ordenar mis pasiones en la comida, el moderar mi alimento o el tener una alimentación más saludable, puede estar orientado a estos valores, ¿sí? Puedo elegir distanciarme de mis emociones y de mis pensamientos para accionar de forma comprometida hacia lo que es valioso y es importante para mí, ¿sí? Lo que decíamos hoy, la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto nos permite construir mayor flexibilidad psicológica, que la flexibilidad psicológica desde estas corrientes teóricas tiene que ver con la plenitud y el bienestar, ¿sí? Poder aprender a relacionarnos con lo que nos pasa, ¿sí? Y que esto que nos pasa, estos pensamientos difíciles, estas emociones difíciles, no me alejen de lo que yo quiero para mi vida, de lo que es valioso e importante para mí. Que no me alejen de esta unión con Dios, ¿sí? Bien. Entonces, en conclusión, la templanza es un entrenamiento neuropsicológico y espiritual de autodominio y purificación que potencia la libertad auténtica, la salud emocional y una vida plena y equilibrada, orientada al bien y a la felicidad verdadera. Se adquiere con práctica constante, esfuerzo personal, guiados por la razón. ¿Qué quiere decir esto? Es un entrenamiento neuropsicológico y espiritual, ¿sí? Requiere de un ejercicio voluntario, de mi voluntad y de mi razón. Nos decía Santo Tomás, es un hábito operativo bueno. ¿Qué requiere el hábito? Requiere la acción, requiere la repetición, requiere el esfuerzo, ¿sí? Pero sobre todo, desde esta mirada, vemos que estamos sostenidos e impulsados en esta construcción, en este crecimiento de virtud, por la gracia divina,
¿sí? Y me gustaría mencionarles brevemente algunas herramientas o algunos tips concretos, algunas herramientas prácticas para crecer en la templanza, ¿sí? Decíamos asumir la responsabilidad, ¿sí? Este hábito operativo bueno de la virtud de la templanza requiere este esfuerzo, esta repetición, esta decisión en la razón y en la voluntad. Entonces, asumo la responsabilidad de ordenar mis pasiones, ¿sí? Por otro lado, esto que decíamos, que ya mencionaba anteriormente, el autoconocimiento, el orden y la organización y la regulación emocional, ¿sí? Que son claves. Esto que yo les decía, bueno, yo conozco cuáles son mis pasiones desordenadas, sé cuáles vicios tengo, ¿sí? En qué áreas está desordenado el placer en mi vida, en la comida, en la bebida, en el conocimiento, en la diversión, en el descanso, en el ocio, ¿sí? Tengo un conocimiento emocional, sé qué emociones me están llevando a caer en esos círculos viciosos, de qué estoy, de alguna manera, qué estoy evitando al, al caer en esos círculos viciosos o con esas actividades o con esos placeres, con qué no me quiero encontrar, ¿sí? Y en este proceso ayuda mucho estos espacios de formación, de crecimiento personal, para observarnos, para aprender, para autoconocernos, pero también el proceso espiritual de oración personal, de, de acompañamiento, ¿sí? De lectura de la palabra, pero también la terapia psicológica. ¿Sí? Hay momentos, hay espacios y quizás en este momento ustedes puedan estar reconociendo áreas de su vida en las que están teniendo este placer desordenado y que Dios le está pidiendo el orden en esa área de su vida y a veces no alcanza los recursos, sí, el aprendizaje, o a veces no podemos solos entender mucho de lo que nos pasa, ¿sí? Y necesitamos otras herramientas. Entonces, a veces es necesario la ayuda profesional, ¿sí? Por otro lado, cultivar relaciones sanas. Estos círculos viciosos, estos placeres, son muy influenciados por nuestros entornos familiares, sociales, culturales, ¿sí? Entonces, si nosotros identificamos esas áreas, esos esas partes, esas pasiones en las que estamos desordenados, es importante pensar, bueno, en los entornos en los que nos estamos moviendo. ¿Son entornos que promueven el equilibrio, ¿sí? El equilibrio de estas pasiones o no, ¿sí? Y si estos entornos no lo promueven, pensar en cuáles son los límites necesarios para poder ordenarme yo, ¿sí? Bueno, que a veces los límites necesarios no quieren decir romper esos vínculos, pero sí poner límites para poder cultivar de alguna forma el ejercicio de esta virtud, ¿sí? La razón al servicio del bien, ¿sí? Esto que hablábamos, la virtud implica este ejercicio de la razón orientada al bien, ¿sí? Y nos decía Carolina en la primer charla de este ciclo, preguntarnos, mediar la razón antes de la acción, que es algo difícil y que es algo como también el entrenamiento en esto de la regulación emocional que yo les decía y de la atención plena, parar y preguntarnos, antes de este ejercicio de compulsión, de impulso, perdón, preguntarnos, ¿esto me acerca a la unión con Dios? ¿Esto me acerca a la voluntad de Dios? ¿Esto me hace bien a mi salud? ¿Sí? Mediar la razón al servicio de esto, del bien, de la felicidad, de la plenitud a la que somos llamados, ¿sí? Y por otro lado, grandes herramientas y el centro de esto en nuestra vida espiritual son el ayuno, la oración y la meditación, ¿sí? Esto que yo les decía, la oración, porque la gracia es la que nos sostiene en este proceso, y la meditación sobre todo de la vida de los santos, de la vida de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que nos ilumina Dios a través
de la palabra y sobre todo también de la vida de Jesús, de María, que ellos son grandes ejemplos de las vidas virtuosas, ¿sí? Y me quería detener principalmente en el ayuno, porque el ayuno es una herramienta poderosa que nos traen estos dos grandes santos de los que venimos ayudándonos, Santa Hildegarda y Santo Tomás de Aquino, hablan del ayuno como esta herramienta espiritual que refrena los deseos desordenados, eleva el alma y facilita la unión con Dios, ¿sí? Entonces el ayuno va a ser esta herramienta espiritual de la cual nos vamos a valer para crecer en esta virtud, ¿sí? Y dice Santa Hildegarda que no solo es una disciplina espiritual, sino también como un medio integral de salud física y espiritual. El ayuno es un camino de humildad y apertura a la elección del espíritu, facilitando la contemplación y el desapego de lo material. El ayuno lo plantea Santa Hildegarda como un proceso terapéutico que ayuda a restaurar la salud y la armonía entre el ser humano y la creación. ¿Sí? Refrenar estos deseos desordenados. Santo Tomás nos dice que el ayuno frena la concupiscencia, esta búsqueda por el placer desordenada, ¿sí? Eleva la mente hacia la contemplación de lo sublime, porque el exceso de placer embota el espíritu. Ayuda a abrir el corazón a Dios, purificando la mente y los sentidos, sometiendo la carne al espíritu, apaga los ardores de los placeres y enciende la luz de la caridad. Bien. Y como a forma de cierre, para ir cerrando, me encantó esta forma, este concepto, esta forma de entender que nos plantea San Agustín. ¿Sí? Me gustaría traerlo a San Agustín, porque él habla de la templanza y él se refiere a la templanza como este amor entero. ¿Sí? Y dice que con la templanza, cuando nosotros crecemos en templanza, en esta virtud, el amor a Dios no queda dividido. No solo amamos con el espíritu, sino también con el cuerpo y con los sentidos. Nuestro cuerpo no es un simple estuche, sino con un significado y propósito en el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica realmente vivir la templanza? Es este llamado a la integración total de nuestra persona. Integrar tu cuerpo, mente y espíritu en un amor entero. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Sí? Que todo nuestro ser alabe y glorifique a Dios. El ordenar estas pasiones desordenadas que, como veíamos anteriormente, afectan profundamente en nuestra salud, en las diferentes áreas de nuestra salud, estos vicios en los que caemos, nos llama a esta templanza, a este amor eterno, a no vivir más fragmentados por estos vicios, sino integrarnos, a que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu esté integrado y orientado, ¿sí?, hacia la unión con Dios. Y en esto me armé como esta formulita para resumir un poco esto que venimos hablando, ¿sí? Como seres humanos tenemos esta búsqueda, este anhelo, este deseo de felicidad. Y a lo largo de este proceso, de estas jornadas, fuimos viendo que la felicidad es igual a esta sanidad, esta salud integral, ¿sí? Y también nos fuimos iluminando que la sanidad es igual a una vida virtuosa, que mientras más crecemos en virtud, más sanos y felices somos, ¿sí? Y una vida de virtud no es otra cosa que el llamado a la santidad, ¿sí? Entonces, el crecer en virtud es un manual para vivir plenamente felices, sanos y santos, donde la gracia de Dios nos hace capaces de lo que humanamente parecía imposible
y solo así se vive esta libertad verdadera, la salud integral y la plenitud en Dios. Así que con este llamado, a mí me gustaría compartirles este fragmento. La vida de San Agustín es un gran ejemplo de la virtud de la templanza, porque ustedes conocerán, bueno, San Agustín es un santo muy conocido, que era muy conocido porque su conversión llegó recién alrededor de sus 30 años, ¿sí? Y los años anteriores se los pasó en sus pasiones desordenadas, ¿sí? Él no creía y estaba alejado de Dios. Sabemos que su mamá, Santa Mónica, rezaba mucho para que él se convierta, para que él crea en Dios, para que él se acerque a Dios, pero él andaba muy lejos, ¿sí? Disfrutando de sus pasiones, de sus placeres, desordenado, ¿sí? Hasta sus 30 años, que fue su conversión, él se jactó de una vida de muchos placeres desordenados, ¿sí? En diferentes áreas, porque él también era una persona muy estudiosa, con mucho conocimiento, ¿sí? Pero que también le gustaba la comida, la bebida, ¿sí? Los desórdenes en la sexualidad, daba rienda suelta de todas sus pasiones, ¿sí? Y en su escrito de confesiones, en donde él cuenta un poco de su vida, específicamente en el libro 6, el pasaje 12, él cuenta un fragmento de su conversión, en donde él se encontraba profundamente, empezaba este proceso de conversión, de conocerlo y de acercarse a Dios, pero se encontraba profundamente perturbado en las dudas, en la vergüenza, en esto de sentir que Dios estaba enojado con él por todo lo que había hecho en su vida, ¿sí? Y de alguna forma todavía sintiendo estas inclinaciones hacia estos placeres desordenados, o sea, esto que Dios lo invitaba a ordenar y a dejar, él todavía sentía, en estos pasajes cuenta, todavía sentía que eso le hablaba de alguna manera en su mente, ¿sí? Estas pasiones. Les leo unos fragmentos de este libro donde dice: me retenían frivolidades y vanidades de vanidades. Estas viejas amigas mías jalaban del vestido de mi carne y me decían por lo bajo: con que nos dejás, ¿eh? ¿Es cierto que a partir de ahora ya nunca vamos a estar contigo? ¿Es cierto que a partir de ahora nunca jamás te será permitido esto y lo otro? Esto es parte como de esta lucha interna que él estaba sintiendo, que él estaba viviendo. Decía, yo me sentía avergonzado y seguía oyendo este ruido de fondo. Y en esto, llorando amargamente, se va al jardín y dice que se recuesta por un árbol y empezaba a cuestionarse y dice, daba voces lastimeras. Al sentirme prisionero de estas, daba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana? ¿Por qué no ahora mismo? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mis torpezas? Decía estas cosas y lloraba amarguísimamente, amarguísima constricción mi corazón. De repente oigo una voz procedente de la casa vecina. Una voz, no sé si de un niño o una niña, que decía cantando y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee. En ese momento, con el semblante alterado, comencé a reflexionar atentamente si algún tipo de juegos de los niños acostumbraban a cantar algo parecido. No recordaba haberlo oído nunca. Conteniendo, pues, la fuerza de las lágrimas, me reincorporé interpretando que el mandato que me venía de Dios no era otro que abrir el códice y leer el primer capítulo con que topase. Lo tomé en mis manos, lo abrí y en silencio leí el primer capítulo que vino a los ojos. Nada de banquetes con borracheras,
nada de prostitución o de vicios, o pleitos o envidia. Más bien revístanse de Cristo Jesús el Señor. No se conduzcan por la carne, poniéndose al servicio de sus impulsos. No quise leer más, ni era necesario tampoco. Al punto, nada más acabar la lectura de este pasaje, sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón, ahuyentando todas las tinieblas de mi duda. Este mensaje fue un llamado personal y transformador que disipó todas las tinieblas de la duda, dice San Agustín. Y a partir de ese momento, San Agustín dedicó su vida a predicar, a estudiar, a escribir, siempre acompañado de un estilo muy sobrio, muy ascético y profundamente templado, temperante. ¿Sí? Y realmente este es el ejemplo de cómo la gracia de Dios basta, ¿sí? Y la finalización de este pasaje, que si lo tienen al libro se los invito a leer, es que él va corriendo con su amigo y después con su amigo van corriendo hacia su mamá, hacia Santa Mónica, ¿sí? Y en ese momento en el que él cuenta la conversión a Santa Mónica, ella salta de gozo y de alegría porque ella pasó toda su vida, Santa Mónica, mujer muy santa y de oración, pasó toda su vida rezando por este hijo que estaba alejado de Dios. Y este momento y este acto, esta conversión, fue la respuesta de Dios a las oraciones de esa madre, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, cómo la gracia de Dios sostiene estos procesos humanos que a veces nos parecen imposibles, ¿sí? San Agustín decía, ¿cómo hago? Siempre digo mañana, mañana. Y en cambio hoy es uno de los santos grandes, de los grandes santos de la iglesia, es doctor de la iglesia, se encargó un profundo estudioso, porque Dios lo convirtió, transformó. Y no solo eso, sino que fue ejemplo de la virtud de la templanza. Imagínense cuánto ordenó Dios su vida y sus pasiones, que Él hoy es ejemplo de la templanza. Él nos habla de esto que decíamos, del amor entero, de que no nos dividamos en las pasiones, sino que amemos a Dios con todo lo que somos, no solo con nuestro espíritu, sino con todo un cuerpo y una salud integrada, ¿sí? Y antes de ir a la oración, me gustaría compartir este hermoso poema que también nos regala San Agustín, ¿sí? Para poder ir a la oración con esto, con esta mirada en Él, en que Él pueda ser el que ordene, en que Él pueda ser el que nos dé este equilibrio, que nos permita unirnos, integrarnos, porque no queremos más vivir fragmentados. Y dice San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Y con esto
Con este poema queremos cerrar nuestros ojos en este momento. Los invito a que puedan cerrar los ojos y pasar estas palabras de San Agustín por el corazón. Pasar estas palabras. Poder detenernos y preguntarnos, ¿hambre de qué? ¿Sed de qué? ¿Deseo de qué tenemos, Señor? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando en estas cosas, en estos placeres? La felicidad, la plenitud, el consuelo, solo vienen de vos. ¿Qué estamos haciendo si no es tu voluntad? ¿Qué estamos buscando si no es a vos? ¿En dónde estoy, Señor? ¿Qué estoy buscando? ¿Dónde ando perdido? ¿Dónde ando lejos de ti cuando vos estás acá dentro mío? Te pedimos, Jesús, que vengas a buscarnos, porque quizás llevamos mucho tiempo navegando en esta tormenta de nuestras pasiones. Quizás ya nos hemos hundido, ya nos sentimos ahogados, pero no sabemos y no podemos salir con nuestras propias fuerzas. Cuánto daño, Señor, han causado estas pasiones desordenadas en mi vida, en nuestras vidas. Ven a buscarnos, Señor. Ven a rescatarnos. Ven a sacarnos de este naufragio. Ven, Señora, sanar esta sordera, a sanar estas cegueras. Así como dice este poema de San Agustín, me llamaste y clamaste. Y en esta noche nos estás llamando. Estás clamando por nosotros. Nos estás sacando de ese lugar en donde nos encontrábamos perdidos, en donde nos habíamos caído, en donde sentimos que estamos tan hondo que no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Tócanos, Señor, con tu mano poderosa. Ven a liberarnos, ven a sanarnos, ven a restaurar, Señor, el orden en estas áreas, el orden en nuestro cuerpo, en nuestras pasiones. Ordena, Señor, libera. Que podamos, como San Agustín, volver la mirada a vos y aferrarnos con mucha fuerza.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, bueno, hoy por hoy terminamos acá. Espero que esto haya sido de mucho fruto, de mucho provecho para cada uno de ustedes. Les pedimos que si tienen testimonios, si quieren compartir lo que les pareció la charla, lo que les pareció esta experiencia, si se llevan algún fruto en particular, nos lo puedan compartir en comentarios, que los puedan mandar al número de WhatsApp, que nos puedan escribir a nuestras redes sociales, a nuestros Instagram de la comunidad Monte Carmelo. Y nos encontramos nuevamente el próximo mes para una próxima charla para iluminarnos acerca de la virtud de la diligencia que nos va a estar hablando Vero. Así que volver a recordarles que si esta es la primera vez que se suman y se perdieron de las charlas anteriores, siguen grabadas en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Así que si se quedaron con ganas de más, vuelvan a eso y nos volvemos a reencontrar el próximo mes con una nueva charla. Así que esto también, si les gustaría colaborar, estoy leyendo las letritas, si les gustaría colaborar con este servicio y con el sostenimiento de los gastos que esto implica, puedes hacer un aporte voluntario, un aporte económico voluntario al siguiente alias que aparece en pantalla. Así que les abrazo, les deseo un bendecido descanso y nos volvemos a encontrar el siguiente mes. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.